bienvenida a nuestros televidentes en Séptima Noche, este programa que emitimos en Celta Televisión los domingos a las 21, que repetimos en la semana, que subimos en nuestro canal de YouTube Séptima Noche y a Facebook, y presentándole siempre a destacados vecinos de la ciudad, gente de prestigio, gente de mucha actividad, gente de trabajo. Hoy vamos a hablar con una médica muy reconocida en la ciudad que nos está engalanando con su presencia, la doctora Graciela Milmi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, muchas gracias. Graciela, bueno, mujer, yo decía, muy conocida porque por tu profesión has trascendido muchísimo, ¿no? No, más o menos, sí. Unos cuantos años de Sí. actividad. ¿Has visto? 41 años casi. Bueno, y si multiplicamos la cantidad de pacientes que ven por año... 41 años de médica voy a cumplir ahora, en diciembre. Son muchos años. Y Sí. trabajando duro. Cuando hice la conexión para invitarte, Sí. estabas trabajando activamente. Sí. En un día también difícil ese justo, porque estabas con muchos pacientes, ¿no? Sí, sigo. He disminuido, he bajado, he dejado algunas cosas, pero sigo trabajando. Dejé el consultorio privado hace un año, después de la pandemia, y me quedé con la actividad pública, que es lo que más me gusta. En el hospital. Sí, en las salas estoy, en los barrios. Es lo que a mí más me apasiona y me gusta mucho. Así que bueno, tenía que cortar un poco y dejar porque ya no tengo 40 años. Entonces recorté un poco la parte privada que me llevaba todas las tardes y me quedé con esto que a las 2, 3 de la tarde a más tardar termino la actividad todos los días. De alguna forma también es una foto de tu, digamos, perfil solidario, ¿no? Sí. Porque en tu consultorio sería distinto. Sí. En los barrios, en los SICS, en los CAP, mucha gente va, te cuenta sus problemas, va con carencias económicas, va con muchas cuestiones que tenés que ser un poco vos la psicóloga, la de la ayuda, más allá de la profesional que cura, ¿no? Sí, en realidad si vos dijiste perfil, no sé si perfil solidario, pero sí el perfil que más me ha identificado siempre es hacer la pediatría más tirada hacia el lado social, Sí. Lo que se llamó en su momento la pediatría social. Siempre me gustó más, me apasiona, y estar en los barrios, estar en terreno y estar en contacto con la gente, con todo, las carencias y las cosas buenas, con todo lo que hay, en hacer prevención, en acompañar a las familias, siempre me ha apasionado. Sí, el consultorio fue una parte muy importante que me gustó. ¿Cómo estás? Y la disfruté muchísimo los años que lo hice, que fueron muchos también. Sí, claro. Pero bueno, de a poco fui cortando cosas, cortando la guardia, cortando... Gracias, Julia. De nada. Gracias. Ahora decidí cortar el consultorio post pandemia, porque bueno, en realidad ya me sentía hasta un poco cansada, pero esto no me cansa, esto me gusta, y sigo además construyendo, que es la ONG Trabajando en Violencia, que también es más allá de un trabajo, es como una causa que me gusta y que bueno, le ponemos muchísima garra. Claro, y que ayuda a mucha gente que está en un momento crítico, digamos. Sí, ¿no? sí. Eso vamos a hablar también. Pero bueno, ¿cómo se dio lo de la medicina? ¿Cómo fue la elección de la carrera? En mi familia no hay ningún médico, no había. Mis padres, familia clase media, normal, nunca había nadie, digamos, ningún familiar médico. Así que así por familia ni por herencia, nada. Yo no sabía qué quería hacer. La verdad que de chica, qué sé yo, quería ser bailarina, quería ser actriz, quería hacer cualquier cosa, pero la medicina no. Sí tenía 3 amigas, muy amigas mías, que sus papás eran médicos. Y vos te acordarás que antes los consultorios los tenían en la casa. Sí, es cierto. Y yo iba a jugar, era chica, y pasaba por esa sala de espera, y a mí algo, yo siempre recuerdo que algo me pasaba. Era una magia, era una cosa que me quedaba mirando. Y los médicos eran Giró, vos lo habrás conocido, Ciesa y el doctor Tamaño. Cuando ellos se iban, me acuerdo, el doctor Giró se iba, terminaba el consultorio, la hija Adriana, que es mi amiga, me dejaba entrar al consultorio. Yo me sentaba en ese escritorio. A mí algo me pasaba, pero yo no podía identificar qué. cosa.
Pero sí, era como, bueno, no sé, algo que me pasaba, que me inundaba. Y bueno, y con los años empecé a pensar en esa posibilidad. Ahí el doctor Tamaño me llevó por primera vez a un quirófano. Bueno, no era lo mío la cirugía, pero me acercaba un poco a este mundo y me empezó a gustar y a gustar cada vez más. Cuando lo dije en mi casa, bueno, era el año 70 y pico, una mujer médica, ¿no te parece? Mejor otra profesión. Bueno, y así a fuerza de, siempre fui media independiente, a fuerza de empujar, en un momento le dije a mis padres, bueno, está bien, me voy a anotar en otra carrera, me voy a anotar en biología o en profesorado o en nutrición. Pero me fui a Buenos Aires y me anoté en medicina. Qué linda anécdota. Ahí ya llevamos dos muy lindas anécdotas. La del consultorio y la niña que estaba sorprendida, y esta otra, ¿no? Sí, y me anoté en medicina. Sí. Y ahí, bueno, me puse a estudiar, fui a dar el examen de ingreso, fuimos con dos amigas. Durísimo el examen de ingreso en esa época. Durísimo, durísimo. Porque de 1000 entraban ¿cuánto? No sé, no me acuerdo, pero muy durísimo pocos. porque fue así. Nos anotamos, Alicia Tamaño, que es médica también, amiga, Cecilia Arévalo, la hija de Damián, y yo. Nos vamos a anotar las tres. Hasta ese momento no había examen de ingreso, hasta ese año, era el año 76. Y ese año ponen examen de ingreso, nos avisan, no sé, 20 días antes. Dos materias, biología, física y química. Nosotros veníamos del Colegio de Hermanas, bachiller pedagógico. Claro. Yo no tenía idea lo que era un carbono. No sabíamos ni física ni química. La física quedaba a un lado en esos casos. Nada. Física y química. No sabíamos nada. Nos anotamos en un instituto para estudiar. Y así estudiamos, literal, te digo, día y noche, con libros de secundaria primero para entender lo que nos decía, porque no entendíamos nada. Notable. Lo que hemos estudiado y desesperadas estudiamos, nos dormíamos arriba de los libros. Dimos el examen de ingreso y aprobamos las tres. Durísimo fue, sí, fue duro. Y bueno, yo iba a vivir a un pensionado y era febrero que había que estudiar, eso nos lo habían puesto ahí. Y el pensionado estaba cerrado. Así que bueno, Alicia Tamaño me llevó a su casa, gentilmente me tuvo de huésped durante el mes de estudiar este examen de ingreso, que ya te digo que fue muy duro. Y bueno, lo rendimos y aprobamos las tres. Ah, mirá qué bueno, qué bien. Sí, lo rendimos en febrero, nos dan, o los primeros días de marzo, y el 24 de ese mismo año fue el golpe de Estado. Ah, claro. El del año 76. Así que se retrasó un poco el ingreso a primer año, que tenía que ser en marzo o abril. Empezamos un 2 de mayo. Y bueno, y ahí toda la carrera durante ese... Por lo que me contás, por ejemplo, de que te decidiste un día por cuenta propia anotarte en medicina, que estudiaste todos los libros posibles de día y de noche para probar un examen del cual no tenías ni idea, de física, de química. ¿Sos perseverante? Y tienes una personalidad, digamos, decidida, ¿no? Sí, perseverante sí, y soy perseverante, independiente, sí, me propongo, sí. Y bueno, y después vino la carrera, que también fue dura, porque también eran otras épocas. Y nosotros, ya te digo, soy clase media, normal, mis padres trabajadores, mi hermano estaba estudiando Derecho en La Plata, se las arreglaba solo. Y yo tenía un poco el modelo de él y no pedíamos nada. No digo que ahora sea peor, digo que éramos diferentes, no pedíamos nada. Yo fui a estudiar un pensionado, a vivir en una pensión, y ahí estuve toda la carrera, sin televisión, sin nada, no teníamos nada. Y tampoco libros, yo no pedía los libros, sabía que costaban fortuna. Entonces terminaba de cursar y me iba a la biblioteca de la facultad. Y ahí me quedaba dormida arriba de los libros, estudiaba en la biblioteca.
Los primeros libros, qué sé yo, los habré tenido en cuarto, quinto año, que ya mi hermano estaba recibido y creo que él me compró los primeros libros. Te ayudaba, muy bien. Me ayudó, sí. Tu papá, no sé, yo conocí a un señor Miguel Mirmi. Mi papá. Era tu papá. Mi papá. Que era un dirigente de Costa Sur. Sí. Muy metido en el básquetbol. Muy metido en el básquet. Un señor, muy bien, yo lo traté, yo periodista en su momento, ¿no? Y él Sí. dirigente. Mi papá, una gran persona, un hombre buenísimo. Sí, sí, la imagen que daba era Sí. esa siempre. Muy ¿no? apasionado de Costa Sud, que era el club de sus amores, y del básquet. Él fue basquetbolista Claro. de joven y después era director técnico. Sí. Así sí, que, es y mis cierto. hermanos también fueron jugadores de básquet. Mi tío, el hermano de mamá, Sande, Cholo Sande, Sí, claro. también Sí, sí. jugaban todos al básquet en Costa Sud. Y vos viviste, digamos, esa etapa de Costa Sur. Sí, de alguna forma, íbamos a la tribuna. No, yo me ponía ahí al lado, donde estaban las lucecitas, Sí. ahí, donde estaba el control, Sí, ahí todos los partidos, sí, vamos, sí. Claro. Mamá, bueno, papá estaba ahí, mis hermanos, ahí a Costa Sur, sí. Qué bueno. Eran épocas de gloria de Costa Sur. Claro, sí. Era la cantina, era un montón de gente, explotaba. Sí. Y esos partidos, Costa Sur acá, Cancha llena. Sí. Tito González, que era un dirigente del básquet, que estaba Tito. siempre en el reloj ahí, cuidando sí. segundo a segundo el, Sí. el Sí, tiempo, Tito ¿no? González, muy amigo de papá, sí. Claro, Sí. qué bueno. Bueno, y a propósito, contame tu papá y tu mamá. ¿Qué hacían ellos? Mi madre, mamá inmigrante española, Ajá. gallega, ¿De dónde? de España, de Galicia, De Galicia. sí, de Padrón. Ajá. Ella se vino chica, muy chica, mi abuelo también. Nunca supimos, porque nunca tampoco contaron muy bien por qué se vinieron. Sí. Pero se vino mamá muy chiquita, mi abuelo antes. Yo creo que algo político hubo ahí, pero que nunca terminaban de contarlo. Mi abuelo era republicano y bueno, y ahí había, en esa época, 20 y pico, ya habría mucho conflicto. Se vienen, mi abuelo tenía una carpintería, Sande, en la calle Colón al 500. Ajá. Era un excelente carpintero y ebanista. Yo todavía tengo muebles de él. Y cuando faltó mamá, algunas cosas que había del abuelo me las llevé a casa. Unos muebles divinos, espectaculares. Él trabajaba ahí, mi abuela ama de casa, mi madre también ama de casa. Y papá tenía esa tipo gestoría, yo no sé cómo se llamaba, pero antes viste que había tenedor de libros, Claro. Él llevaba la contabilidad de empresas, de muchos Contabilidad, lugares, sí, pero no era contador, Sí, el contador, claro, No. correcto, sí. Él había hecho, yo no sé si terminó el secundario, pero había hecho en el Instituto Clerch toda esta cuestión de Claro. mecanografía y algo de contaduría, Sí, no sé existía cómo esa se figura del llamaba. tenedor de libros, Eso, sí. era esa figura. Sí, claro. Sí, y él tenía una oficina ahí enfrente al Parque Hotel, en Pellegrini, 26, y ahí, bueno, y ahí trabajaba papá. ¿Dónde fue tu infancia? ¿En qué barrio? ¿En qué zona? ¿En qué escuela? Sí, yo hasta los 5 años en Colón al 500, mis abuelos vivían al lado y yo ahí. Y después en Mitre al 170. Pero la infancia la pasamos en la casa de mis abuelos maternos, que eran estos que te digo, inmigrantes Sí, españoles. sí. Los abuelos paternos, inmigrantes catalanes también, también, españoles. claro. Sí. Pero en la casa de mis abuelos, todos los días, después del colegio, yo iba al colegio de hermanas, después del colegio a la casa de los abuelos. Y los abuelos más que felices. Los abuelos Que venían tenían los nietos, todos alrededor, todos los nietos ahí alrededor. Qué lindo, Sí, claro. sí. Esos abuelos contenedores, ¿no? Sí, el abuelo en la carpintería, yo iba, hace poco estuve con Lucio Giuliani Sí. y me dice que él trabajó con mi abuelo, no sé si él era muy joven y se acordaba de mí chiquitita, ahí metida, dice que andaba revolviendo y mirando siempre en la carpintería. Un día te recibiste médica. Sí, Bien. ¿Cómo fue la experiencia con el primer paciente? es que no me acuerdo. Porque de pronto, yo siempre me pregunto, ¿no? El médico pediatra puede tener chicos de 7, 8 años que le cuentan qué les pasa, pero tienen bebés que lloran y no te explican nada, tenés que tener mucha intuición, ¿no? Para ver qué es lo que tienen. Un día te recibís y tenés que hacer la especialidad. Sí. Y eso es dura también. Eso es una etapa durísima, porque son muchas horas, tenés que vivir ahí, son 3 años que estás ahí
metida en el hospital día y noche con jornadas interminables, con guardias interminables. Y yo el primer paciente, la verdad, ni me lo acuerdo, pero sí me acuerdo algunos que me marcaron mucho. Ajá. Pacientes, era otra época también y había enfermedades que Claro. hoy ya casi no existen o que hoy se curan y antes no. Y bueno, eso me marcó bastante o me impactó mucho los primeros pacientes graves por ahí, ¿no? O que no pudieron tener un final feliz. Eso me impactó mucho y me hizo en un momento replantear si quería seguir siendo pediatra. Y bueno, después sí. Sí.